Nuevamente, saludos desde La Ceiba. La verdad que todo lo que el pastor Rafael acaba de decir es gracias al Señor, su misericordia para con un pecador, su bondad permitiéndome poder desarrollarme en estos ministerios donde Él me ha permitido poder colaborar. Hermanos, y la verdad que he estado orando por sus vidas, he estado orando por este domingo para poder exponer la palabra de Dios frente a ustedes. Y he titulado el sermón de esta mañana Reconociendo la provisión de Dios. Reconociendo la provisión de Dios. Estaremos viendo un pasaje muy maravilloso del Antiguo Testamento, pero antes quiero que pensemos en algo. Y esto fue, hermanos, un caso de la vida real. No sé cuánto han escuchado de Henry Molaison. Este caso de Henry Molaison fue conocido como el HM. No querían revelar su identidad, la revelaron muchos años después hasta que él murió, él falleció, pero Henry Molaison, hermanos, fue alguien que padecía de epilepsia entre el año 1953 a los 27 años. Henry Molaison se sometió a una operación para poder calmar de alguna manera estas convulsiones que él tenía, para poder aliviar la epilepsia severa que padecía. Aunque la cirugía redujo las convulsiones, también le provocó amnesia severa, impidiéndole formar nuevos recuerdos. A pesar de ser completamente consciente y capaz de llevar conversaciones normales, Henry olvidaba lo que sucedía en cuestión de segundo, en cuestión de momento. Podría entrar alguien a su habitación, platicar, llevar una conversación normal, pero si esta persona salía y volvía en unos 2 a 3 minutos, él no se acordaba de nada, no sabía con quién había estado hablando. Olvidaba las cosas en cuestión de segundo. Henry no recordaría con quién acababa de hablar ni los eventos. Todos estos momentos parecían desvanecerse en su mente como si nunca hubiera ocurrido, como que si nunca hubiese pasado tal conversación, tal momento. Y Henry vivió el resto de su vida, hermano, atrapado en el presente, incapaz de recordar esas nuevas experiencias, pero los recuerdos de su niñez estaban intactos. Hermano, este trágico caso ilustra vívidamente, hermanos, cómo el olvido puede borrar recuerdos maravillosos e importantes. Esos recuerdos que son realmente importantes y maravillosos. Esta historia refleja cómo el olvido en un contexto social, pero también podemos llevarlo a lo espiritual, puede afectar nuestra vida. El pueblo de Israel había olvidado lo que Dios había hecho a su favor, cómo los sacó Dios de Egipto con mano poderosa, cómo los alimentó con maná en el desierto, cómo hizo que las aguas amargas allá en Mara se volvieran aguas dulces para que ellos pudieran beber y calmar esa sed. Ellos lo habían olvidado por completo, pareciera que padecían de un tipo de amnesia. En lugar de optar, de confiar en Dios y recordar su provisión, hermano, veremos que aquí, en este pasaje que estudiaremos esta mañana, cómo Israel tomó la decisión de acusar a Dios perversamente. Ellos se convirtieron en jueces y Dios en ese momento en el acusado. En ese momento el pueblo de Israel era el juez y Dios el acusado. Y quiero que me acompañe a Éxodo 17, que es donde estaremos. Éxodo 17, versículo del 1 al 7. Aquí veremos cómo Israel, hermano, en estos versículos que leeremos en un momento, cómo Israel había olvidado y expandía el orgullo, la prepotencia, la murmura, la queja y una fastidiosa actitud de rebeldía ante Dios. O sea que Israel estaba rehusando a rendirse a Dios ante la providencia y la gloriosa, poderosa mano de Dios que habitaba en la columna de fuego. Pero no solo Israel, en la actualidad también vemos, hermanos, estos rasgos pecaminosos
en muchos cristianos. En muchos creyentes se ven estos mismos rasgos pecaminosos, situaciones que realmente deben de ser erradicadas por completo. Situaciones que deben, hermanos, arrancarse por completo porque pertenecemos a Cristo, y si dejamos de que esto vaya creciendo, va a terminar contaminando todo nuestro corazón. Debemos de erradicar por completo porque pertenecemos a Cristo. Él está trabajando para nuestro beneficio y porque con fidelidad permanece en cada uno de nosotros, purificándonos, cuidándonos, santificando, hermano, y conduciéndonos por el camino correcto que nos lleva a su gloria eterna. Entonces, hermanos, quiero que leamos con esto en mente, que vayamos al pasaje en Éxodo 17, versículo del 1 al 7. Estaremos meditando en este relato en esta mañana. Éxodo 17, del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ayer sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oremos, hermanos. Padre, venimos delante de ti, Señor, esta mañana reconociendo que tú eres el único soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, que tú estás en control, Señor, de todas las cosas. Padre, gracias por este momento que nos permites como iglesia poder reunirnos y ser expuesto a la luz de tu santa y bendita palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. La muerte no le pudo vencer. Padre, gracias por ese maravilloso sacrificio. Padre, ayúdanos a nosotros como hijos tuyos, que a medida que nos acercamos a tu presencia, Señor, podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Santifícanos, Dios, por medio de tu palabra. Como tú lo dijiste, Señor, tu palabra es verdad y es uno de los principales medios de santificación para el creyente. Ayúdanos, Padre, que como iglesia podamos meditar y confiar plenamente en ti. Cristo Jesús, nuestro Salvador, en Él oramos. Amén. Amén. Hermanos, antes de entrar al pasaje y poder decirles lo que vamos a ver en esta mañana, me gustaría que tuviéramos un poco de lo que estaba pasando alrededor de este pasaje. Sabemos que el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis es el primero. Entonces, en el libro de Génesis termina de una forma dejando a la familia de Jacob en una posición privilegiada en Egipto, y eran muy pocos en números. Así termina el libro de Génesis. Pero 400 años después cambia todo esto porque ha surgido una nueva dinastía, alguien que no conocía, hermano, a José, y ni valoraba a los descendientes de José. Todo se había perdido y ellos empezaron a ser, hermano, amenazados por los egipcios y a darles fuerte trabajo. Lo hicieron esclavo de una manera para que ellos no pudieran rebelarse, y eso lo dice Éxodo 1:8, de manera que ahora, hermano, ellos los explotaban, los oprimían,
querían consumirlos, querían mantenerlos, como diríamos nosotros, en línea para que ellos no se salieran de ese momento, sino querían mantenerlos ahí, hermano, lo hicieron esclavos. Grandes obras de Faraón ellos construyeron, y eso, como eso no logró, hermano, los resultados de Faraón, puso en marcha, y él quería que estuvieran trabajando para que no se multiplicaran, pero como eso no logró el plan, él puso en marcha algo muy macabro, hermanos, que era matar a todos los niños varones que nacieran, y eso lo dice Éxodo 1:15 y el versículo 22. De esa manera, hermanos, comienza el libro, y uno puede ver obviamente la amenaza que esto constituía a la promesa que Dios había hecho a Abraham. Esto era una amenaza que constituía esa promesa que Dios le había dicho a Abraham, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, y que serían muy numerosos como las estrellas del cielo. Pero, ¿cómo iba a ser eso si su descendencia empezaba a ser muerta? ¿Cómo iba a ser eso? Y más aún, hermano, cuando está en peligro la muerte de aquel que vendría a ser el libertador de ellos, es decir, Moisés. Entonces el libro comienza, hermanos, con los judíos, con los israelitas, contra la pared. Sus circunstancias han cambiado, la promesa, pero algo que debemos de tener en claro: las circunstancias cambian, pero la promesa de Dios no había cambiado, ni el Dios de la promesa había cambiado. Dios seguía siendo el mismo, y Éxodo 2:24 dice que Dios oyó el gemido y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. El pacto es lo que sostiene esta relación. Y luego en el capítulo 6:4 dice que Dios estableció con pacto en ellos, que les iba a dar la tierra, que había escuchado el gemido de ellos. Entonces aquí vemos cómo Dios se acordó. Pero hermanos, en todo esto había pasado una gran cantidad de años, pero Dios no había olvidado su promesa. No importa el tiempo que pase, Dios no había olvidado su promesa. De manera que queda claro, hermanos, que la promesa de que su descendencia sería tan numerosa se lograría. Ni el poder de Egipto iba a poder impedir el cumplimiento de esa promesa. Eso parece lo que está sucediendo en este libro, hermano. Esta dificultad, esta decisión de Faraón de exterminar a los niños, ni tan siquiera eso, hermano, podría invalidar la promesa de Dios. Nos recuerda esto, hermano, que lo que pasó, esto que hizo con los niños, nos recuerda lo que pasó más adelante con nuestro Señor Jesucristo también, queriendo eliminar a los niños, queriendo matarle. Entonces aquí, hermano, que nosotros en Éxodo, nosotros empezamos a ver la simiente de Abraham multiplicarse en contra de todas sus probabilidades. O sea que ellos eran pequeños cuando terminamos Génesis, pero cuando llegamos a Éxodo es un pueblo muy numeroso. Y quiero darle algunos datos, hermanos, que nos ayudarán a poder estudiar y comprender un poco mejor este libro de Éxodo. Uno pudiera, hermano, leer el capítulo 1 y saltar inmediatamente al capítulo 2 en cuestión de minutos. Pero entre el capítulo 1 y el capítulo 2 están cubiertos varios siglos. Son muchos siglos que hay entre el capítulo 1 y capítulo 2. Nosotros estamos leyendo y en un minuto ya estamos en el capítulo 2, pero no fue así, hermano. Entre esos capítulos hay muchos siglos aconteciendo, y el capítulo 2 cubre 80 años de la edad de Moisés. Eso en el capítulo 2, 80 años de la vida de Moisés. Y básicamente, hermano, el resto del libro, capítulo 3 hasta el capítulo 40, hermano, lo que dura el libro. Esto duró aproximadamente un año. Un año. Y o sea que el énfasis del libro, hermano, está en lo que ocurrió ese año. Está en ese momento, lo que ocurrió con el pueblo de Israel en ese momento. Principalmente, hermano, el libro no trata de darnos la biografía de Moisés, ni que tratemos de ver a Moisés, porque no hubiera dedicado tan poco tiempo, 80 años de su vida. Y luego, hermano, vemos
el propósito del libro y podemos dividir este libro para ayudarnos, hermanos, en tres partes principales. Podemos dividirlo en tres partes principales. Este libro, del capítulo 1 al capítulo 18, podemos decir el Dios que libera a su pueblo. Y podemos decir que eso es hasta el capítulo 15, sí, pero podemos dividirlo de esta forma también. Del capítulo 1 al capítulo 18, el Dios que libera a su pueblo. Y del capítulo 19 al capítulo 24, el Dios que legisla a su pueblo. Ahí es donde vemos cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel. Y del capítulo 25 al capítulo 40 podemos decir el Dios que habita con su pueblo. Todo lo que vemos del tabernáculo, todas las instrucciones que el Señor da, hermanos, nos podemos perder en todo eso, pero lo principal era Dios queriendo habitar y tener una relación con su pueblo. Entonces, el Dios que libera, el Dios que legisla y el Dios que mora con su pueblo. Así podemos realmente recordar la división de este libro. Entonces, ya volviendo, hermano, a Éxodo 17, del 1 al 7, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta mañana, en este pasaje? Bueno, hermano, en este pasaje Cristo nos muestra dos maneras que te ayudarán a evaluar si estás confiando en la provisión de Dios en tu vida. Dos maneras que te ayudarán a evaluar si estás confiando en la provisión de Dios en tu vida. ¿Con qué fin aprenderemos esto? ¿Con qué propósito, hermano? Con el propósito de que tú aprendas a descansar en Él. Y estas dos maneras que le acabo de mencionar, esto lo evaluaremos a la luz de dos respuestas que podemos ver en este relato. La primera manera que veremos es una manera negativa, hermano. Una manera negativa que te lleva a mostrar que no estás confiando en la provisión del Señor. Y la segunda manera es una manera positiva. Y este relato que vemos aquí, hermano, es uno de los relatos más sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento. Esta historia comienza con un momento de crisis. Hace poco el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto, había cruzado milagrosamente el Mar Rojo, habían visto la columna de nube y de fuego. Habían visto, hermanos, milagrosamente a Dios hacer las aguas amargas dulces. Habían visto cómo Dios les alimentaba con el maná del cielo. Pero ahora nos encontramos con este texto a estudiar esta hora y nos preguntamos cómo actuará Israel en este momento después de haber visto tantas veces las manos del Señor. ¿Cómo actuará el pueblo de Israel? Veámoslo, hermano, y veamos la primera manera de las dos que vamos a ver que te ayudarán a evaluar si estás confiando en la provisión de Dios en tu vida. La primera manera es una forma negativa, hermano, es una desconfianza en tiempos de escasez. Desconfianza en tiempos de escasez, esto lo vemos del versículo 1 al 3. Vamos a ir leyendo este relato y poco a poco lo vamos a ir estudiando. Y el versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él decide llevarlo por el camino más largo para llegar a la tierra prometida. Ahora es Dios soberanamente que está decidiendo mover al pueblo de Israel. Note conmigo, hermano, conforme al mandamiento de Jehová. No fue Moisés como líder que decidió llevar al pueblo de Israel por ese camino, sino Jehová los condujo por una ruta más larga para llegar a la tierra prometida. Y más adelante, en el libro de Deuteronomio, nos da la luz por qué el Señor hizo esto de conducir a los israelitas por el camino más largo y por qué el Señor hace esto. Entonces, hermano, el libro de Deuteronomio nos revela la razón que había detrás de esta decisión de que Dios había decidido tomar. Y Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios,
estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Fui yo que te traje por esa ruta. Fui yo quien decidí traerte por esa ruta tan difícil para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, esto nos debería de dar mucha paz al saber que las situaciones que podemos enfrentar son porque Dios así lo ha querido. Son porque Dios así lo ha decidido. Donde tú te encuentras hoy o te puedes encontrar el día de mañana, no es otra forma, sino porque Dios así lo ha decidido. Dios lo ha decidido de esa forma, mis hermanos. Y es en medio de esas situaciones críticas de la vida donde se revela la verdadera condición del ser humano. Y a medida que avancemos en este relato, veremos cómo respondió Israel. Y aquí más adelantito nos presenta, hermano, y dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Aquí vemos la crisis del momento. El relato comienza desde un solo, dándonos la crisis, que era lo que pasaba, no había agua. Y esto nos introduce la causa que provocaría la reacción del pueblo de Israel en ese momento. Y por la forma como está estructurada la oración, hermano, Israel esperaba encontrar agua allí. No es que no era un lugar donde no había agua, era un lugar donde había mucha agua, pero soberanamente en ese preciso momento que Israel va pasando por ahí, las fuentes de agua estaban secas. Entonces ellos esperan encontrar agua, llegan a un lugar, van con mucha sed, pero se encuentran con la sorpresa de que en ese preciso momento las fuentes de agua están secas. No había, hermano, ese líquido tan vital, hermano, para dárselo a este número de personas. Se creen que eran 2 millones, o sea que no existía ni una gota de agua para este gran número de personas. Y esta crisis provocó que el pueblo de Israel se rebelara contra Dios. Y es cierto que podemos pensar de que las pruebas te pueden acercar más a Dios en medio del dolor, te pueden volver más compasivo, pero otros se alejan de Dios. Y otros deciden rebelarse contra Dios como lo hizo Israel en esta ocasión. Y por tanto, hermano, en estos versículos del 2 al 3, vamos a ver por lo menos 3 manifestaciones pecaminosas que salieron del corazón del pueblo de Israel. 3 manifestaciones pecaminosas del versículo del 2 al 3. Y la primera manifestación pecaminosa, hermano, es que cuando te quejas ante Dios por las pruebas, estás mostrando insatisfacción. Cuando te quejas ante Dios por las pruebas, estás mostrando insatisfacción. Mira lo que dice el versículo 2 ahí, la primera parte. Y altercó el pueblo con Moisés. Esta palabra, hermano, de altercar el pueblo con Moisés, da la idea de que el pueblo de Israel interpuso una demanda contra Moisés. Lo que está sucediendo aquí, hermano, es más que una simple queja. En ese momento, el pueblo de Israel, hermano, estaba entablando una demanda judicial contra Moisés, algo tan serio, hermanos, que el veredicto final sería la pena de muerte, como lo dice el versículo 4. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Moisés está diciendo que el pueblo está a punto de apedrearme, pero Moisés sabía, hermanos, que esa demanda no era contra él, sino contra Dios. Pero no era una simple demanda, era algo judicial que ellos estaban llevando. El pueblo de Israel, hermano, estaba peleando por los supuestos derechos que ellos habían ganado. Según ellos tenían derecho de que en ese momento el agua tiene que estar ahí. El agua tenía que estar en ese momento y ellos, hermanos, salen ante Moisés y ponen esta demanda judicial. Pero finalmente esta demanda, hermano, era contra el Señor. Por eso alguien dijo que Israel pretendía sentar en el banquillo de los acusados a Moisés, o sea, a Dios. En ese momento nos podemos hacer la imagen, hermano, de un juicio, Dios en el banquillo y Israel siendo los jueces.
Eso es lo que está pasando. Ellos están interponiendo esta demanda judicial. Pero hermanos, antes de señalar al pueblo de Israel, y muchas veces nosotros también actuamos de esa manera. Muchas veces actuamos de esa manera, pecamos, quejándonos por las diversas pruebas que llegan a nuestra vida y que son contrarias a nuestros deseos pecaminosos. Y máximo, hermanos, cuando la acción se está llevando en curso, muchas veces mostramos un orgullo cancerígeno que se manifiesta en nuestras acciones. Y yo sé que usted y yo hemos sido parte de eso, siendo muy honesto, hermano. La insatisfacción, hermano, es algo que podemos compararlo como una escalera, va escalando, va escalando. Cuando alguien muestra insatisfacción, va a seguirla mostrando y va a llegar a un punto que la va a mostrar aún más, hasta llegar al punto más alto, hermano. Muestra esos actos de insatisfacción. Israel, hermano, ya había comenzado a mostrar su insatisfacción. No era la primera vez que ellos mostraban este tipo de insatisfacción. Y vean conmigo por primera vez cuando Israel, hermano, mostró insatisfacción. Ahí mismo en Éxodo, un poquito atrás, 14, versículo del 10 al 12. Éxodo 14, del 10 al 12. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto? ¿Por qué nos has sacado? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y después vemos otro momento, hermano, la crisis de las aguas amargas. Éxodo 15, 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Luego se quejaron porque no tenían qué comer. Éxodo 16, versículo del 2 al 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y luego vemos lo que estamos viendo en nuestro relato en Éxodo 17, cómo el pueblo de Israel se quejaron porque no tenían agua. Realmente un comportamiento vergonzoso. Has visto tantas veces la mano de Dios, muchas veces, y aún así no decides confiar en Él. Tantas veces viendo la mano de Dios a tu favor, y se presenta un momento más de crisis, y aún así optas por imponer una demanda judicial ante Dios. Jehová le solucionó el problema de las aguas amargas, la escasez de alimento al proporcionarles el maná, y aún así seguían manifestando quejas, murmuraciones, reclamos, en lugar de optar la búsqueda de Dios a través de la oración. Israel decidió, hermano, darle lugar al deseo pecaminoso de rebelarse contra el Dios soberano, quien controlaba todos los eventos de la vida. Hermanos, en cada crisis que Israel enfrentó, Dios la tenía bajo control. Nosotros podemos ver eso en el texto. Dios la tenía bajo control. Dios controlaba toda situación, pero quería exponer lo que Israel estaba permitiendo. Estaban esclavizados a la insatisfacción.
estaban esclavizados a la insatisfacción, y de la misma manera, hermano, podemos decir de que Dios está bajo control, pero ciertamente muchas veces nosotros también actuamos como este pueblo. Actuamos como este pueblo. Hemos visto la mano del Señor y estamos pasando un momento, hermano, de dificultad y dudamos. Dudamos de la provisión de nuestro Dios. Y contrario a estos hermanos, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta más bien? ¿Cuál debería de ser nuestro comportamiento, amada iglesia, ante la crisis? Bueno, nuestro comportamiento, hermano, Pedro nos lo deja ver en Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Ese debe de ser nuestro comportamiento ante la crisis. Confiar en Dios, hermano, sin importar el peso o el sufrimiento de la crisis, es lo que va a decir Pedro. 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo, que aunque las pruebas causen un sufrimiento insoportable, no podemos disminuir el gozo permanente y profundo que está arraigado en la esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Las pruebas son duras, causan un sufrimiento, pero eso no debe de disminuir esa esperanza, ese gozo profundo de que tú estás arraigado a la esperanza viva que es Jesucristo. Por lo tanto, hermano, nuestro comportamiento debe de ser para la gloria de Dios. Como lo dice Pablo en Romanos 5:11, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos regocijamos, hermano, por lo que Dios ya ha hecho en nosotros, hombres pecadores, siendo beneficiados por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. No le demos lugar a la queja, amada iglesia, ni a la murmuración, ni a la confrontación en el momento de crisis. Ahora bien, la segunda manifestación pecaminosa que vemos aquí, hermanos, la encontramos en la segunda parte del versículo 2. Y la segunda manifestación pecaminosa es que la incredulidad sale a relucir cuando dudas de que Dios no está controlando todos los eventos de tu vida. La incredulidad va a salir a flote, hermano. Va a salir a relucir cuando dudas de que Dios no está controlando todos los eventos de tu vida. Aquí hace Moisés dos preguntas. ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Esas dos preguntas, hermanos, retóricas, contienen cada uno de ellos la idea de una acción que se está desarrollando. Ellos en ningún momento se detuvieron a pensar, hey, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sino que ellos fue una acción que se llevó realmente en curso, que no se detuvieron, no reflexionaron y buscaron el perdón de Dios por el pecado vergonzoso que estaban cometiendo. Ellos murmuraron continuamente contra Dios y dudaron de la provisión de Dios. Ellos dudaron de la provisión de Dios. Hermanos, pero digo esto nuevamente antes de que nos levantemos contra el pueblo de Israel y condenarlos por el pecado que habían cometido contra Dios. No debemos de olvidar que ese es el mismo cuadro que nos presenta el libro de Romanos en capítulo 1 de toda la raza humana. Los mismos pecados del pueblo de Israel en el desierto: incredulidad, ingratitud e insolencia. Es el mismo cuadro que vemos allí. Entonces, hermanos, no pensemos también de que nosotros estamos exentos de cometer este tipo de pecado, porque déjeme decirle, no es así. No es así, no es que estamos exentos de cometer esto. Cuando Dios nos coloca en situaciones difíciles, hermano, que diríamos nosotros que no le encontramos ni pies ni cabeza, ¿verdad, amada iglesia? No le encontramos salida, no vemos por otro, olvidamos completamente la voluntad de Dios, su sabiduría, y nos llenamos de amargura, de descontento por las cosas de que Él ha decretado para nuestra vida. Muchas veces nosotros, hermanos, si pudiéramos,
le quitaríamos el guión a Dios de la mano y creyendo decir, Señor, yo puedo ser más sabio que ti. Yo quiero, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Quisiéramos muchas veces arrebatarle a Dios el guión de las manos, creyendo de que nosotros, hermanos, podemos hacer mejor de lo que Dios está haciendo. Amén. Creyendo de que nosotros podemos tomar mejores decisiones para nuestra vida que las que Dios está permitiendo en ese momento. Quisiéramos, hermanos, dirigir nuestra propia vida, ser nuestros propios dirigentes y decir, Señor, yo puedo ser más sabio que tú. Yo puedo ser más sabio que tú. ¿Cómo está nuestro corazón, amada iglesia? Hermano, nuestro Dios es fiel y poderoso y verdadero. Confiemos en su providencia. Pablo lo dice en 1 Corintios que no ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Y Juan Crisóstomo añade sobre un comentario sobre este versículo, dice Juan Crisóstomo, tened en cuenta que todavía no habéis pasado por pruebas verdaderamente fuertes, que son las que vendrán. Esas pruebas no son todavía tan fuertes como las que han de venir. Es algo semejante a lo que el escritor de Hebreos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4, hermanos. El pueblo de Israel se rebeló de una forma fastidiosa y podíamos pensar e incomprensible porque habían visto la columna de nube y de fuego estaba con ellos, la presencia de Jehová de los ejércitos estaba permanente en medio del pueblo, pero Israel no estaba satisfecho a pesar de que Dios estaba procediendo su vida a través de la columna y de nube. Por eso salió a relucir esta insatisfacción, hermanos. Dios nos guarde a nosotros, iglesia. Dios nos guarde de caer ante este pecado delante de la presencia de Dios. Y la tercera manifestación pecaminosa que vemos aquí, la vamos a encontrar en el versículo 3, hermano. Y es que puede surgir la falsa acusación de que Dios abandona a sus hijos en tiempos de crisis. Puede surgir esa falsa acusación de que Dios abandona a sus hijos en tiempos de crisis. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? El pueblo de Israel en este versículo 3 negó la presencia de Jehová y puso en tela de juicio la integridad de Moisés al hacer este tipo de preguntas, ya que ellos están haciendo una acusación muy grave, dudaron de la omnipotencia de Jehová y de la presencia de Jehová, y esto lo vemos también en el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masag y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Será que realmente está el Señor aquí? Nos dice que tentaron a Jehová. En otras palabras, para poderlo poner de otra manera, ¿qué es lo que el pueblo de Israel está diciendo aquí, hermano? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel está diciendo aquí? En otras palabras, lo que ellos están diciendo es, Dios prometió su presencia entre nosotros y de llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos ha traído a este desierto para matarnos de sed. Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa a su pacto. Ellos prácticamente estaban diciendo, y es algo fuerte, Dios es un traidor. Eso es lo que ellos están diciendo. Dios es un traidor. Dios nos traicionó y nos mintió. De hecho, hermano, de haber podido en ese momento apedrear a Dios, hermano, lo hubiesen hecho. Pero como no podían, hermano, deciden que van a apedrear al líder que está representando a Dios, a Moisés. Y el pueblo, hermano, decidieron ejecutar a Moisés. Si todos iban a morir dentro de poco por sed, hermano, Moisés debería de ser el primero y no de ser, sino apedreado, sino ejecutado. Ahora resulta, hermano, que Dios y Moisés son acusados de genocidio. Es decir, hermano, de la destrucción intencional de un pueblo. De eso están acusando los israelitas a Moisés. Tú nos trajiste a este desierto para matarnos de sed. Eso fue lo que el pueblo de Israel le dijo a Dios.
Nos sacaste de Egipto haciéndonos promesas falsas para luego matarnos de sed en este desierto. Wow, hermano. Eso es lo que está saliendo del corazón de ellos en ese momento. Tú nos hiciste promesa falsa, nos prometiste una leche, pero al parecer nos vas a matar aquí. Eso, eres un mentiroso, Señor. Y esta crisis no solo reveló la incredulidad de sus corazones, hermanos, sino una terrible ingratitud. Todos los ataques, hermanos, iban dirigidos a Jehová, porque Moisés solamente era su representante, Moisés solamente era el líder que el Señor había colocado en ese momento. Y esto no se puede permitir, porque es un acto de rebeldía que sobrepasa todos los límites. Es un pecado vergonzoso que se manifiesta, hermano, cuando el pecado se ha expandido y gobierna el corazón, reflejándose en la práctica a través de la insatisfacción, hermano. Y no podemos permitir esto, ya el pecado se había regado. Y nosotros, hermanos, debemos de erradicar esto. Debemos de erradicar esto. Como ya vimos la primera manera, hermano, ahora veremos una manera negativa, ahora veremos la manera positiva de responder a la escasez, hermano, y responde en confianza en Dios en tiempos de escasez. Confianza en Dios en tiempos de escasez. Versículo 4 al 7. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco y me apedrearán. Mientras el pueblo de Israel, hermano, se quejaba, aquí vemos un contraste realmente fuerte, un contraste muy fuerte. Mientras el pueblo de Israel se quejaba, acusaba perversamente a Moisés y a Dios, hermano, Moisés decide buscar a Jehová en oración, es decir, mostrar esa dependencia. Señor, yo sé que esta situación que está pasando en este momento, tu pueblo, solo tú la puedes solucionar. Solo tú tendrías una solución, Señor, al pecado de Israel y a la falta de agua. Y lo primero que tenía que hacer Israel, hermano, era buscar a Jehová en oración, pero no lo hicieron, hermano. Y Moisés muestra una confianza y una dependencia de Dios. Ahora, hermano, cuando Moisés está orando, ahora nos debemos de preguntar cómo reacciona Dios ante el pecado del pueblo. ¿Cómo reaccionará Dios ante tanta ingratitud? Y esa es la parte más increíble de esta historia. Esa es la parte más increíble de este relato, cómo Dios reacciona. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Dios ordena a Moisés de que se coloque delante del pueblo. No como un acusado. Moisés, tú ya no vas a ser el acusado. Te vas a colocar delante del pueblo como juez de la nación. Por eso le dice, lleva a los ancianos de Israel. Hermano, esto era una corte de jueces y testigos. Deuteronomio 19:17 dice que entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Así que, hermanos, si el enfrentamiento entre Dios y el pueblo, hermano, debería de llevarse con todas las formalidades que se desarrolla un juicio. Con todas las formalidades. Por eso Dios le dice a Moisés, ve tú y ve con los ancianos. Era algo muy formal que requería un juicio de esa magnitud. Y seguimos leyendo que vemos también que el Señor le dijo a Moisés, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Esta vara era un símbolo de autoridad, era un símbolo de juicio, y es por eso que en los libros proféticos vamos a leer, hermanos, que se habla de la vara de Dios ejecutando juicio contra las naciones. De manera que lo que Dios está pidiendo a Moisés es que actúe como el juez en ese momento, emitiendo un veredicto y ejecutando la sentencia. Era obvio, hermano, que alguien aquí debería de ser castigado. Esto no se podía pasar por alto. Alguien aquí tenía que recibir el castigo por este pecado. Pero, hermano, es aquí donde vemos ese gran misterio. Podemos decir, misterio de misterio que vemos aquí, hermano. En ese momento ocurre lo impensable. Versículo 6. He aquí yo estaré delante de ti, allí
sobre la peña en Horeb. Y golpeará la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Esta expresión, yo estaré delante de ti, hermano, se usa frecuentemente para indicar en el Antiguo Testamento la actitud de un siervo cuando se coloca delante de su amo. Esa es la idea, un siervo colocándose delante de su amo, delante de su señor, para recibir las órdenes que el amo le ordenaría. Y es por eso, hermanos, que en la Biblia nunca se muestra a Dios compareciendo delante de los hombres. Siempre son los hombres compareciendo delante de Dios, excepto en este momento. Este es el único momento, hermano, en toda la Biblia donde vamos a ver a Dios compareciendo delante de los hombres. Y Dios decide colocarse sobre la roca en el monte Horeb. En el Antiguo Testamento se usaba mucho este símbolo de la roca para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Y ahí vea Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Como el Antiguo Testamento usa muchas veces este simbolismo de la roca para referirse a Dios, hermano, como aquel que trae salvación a su pueblo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y también lo dice el Salmo, hermano, 18, 1 al 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, mi castillo y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en Éxodo 17? Que Dios se está colocando delante de Moisés, hermano, para recibir el peso del castigo que su pueblo merece. Los israelitas merecían morir en ese momento por su incredulidad y su insolencia, pero Dios, hermano, decide en ese momento asumir la culpa del pueblo de Israel para poder salvarlo, sin pasar por alto su justicia. Alguien, hermano, debería de recibir ese castigo y la justicia de Dios debería haberse llevado a cabo. Por eso le dice, Moisés, toma tu vara y yo me colocaré en la peña y tú me golpearás para que el pueblo pueda ser salvado. Ese pecado no puede quedar impune. Ese pecado no puede quedar sin castigo. Yo voy a sufrir el castigo. Moisés golpea la roca, hermanos, y podemos ver de que sale tanta agua de la peña que todo el pueblo se puede saciar de sed. Dice Salmo 78:20, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. No fue un chorrito que salió de la peña, fue una torrente de agua. Y el Salmo 105:41 dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Dice que las aguas corrieron, hermanos, como un río. Impresionante. El pueblo tiene la culpa, toda la culpa tiene el pueblo, y Dios decide recibir todo el castigo que ellos merecen. Y de ese mismo castigo, hermano, Él provee al pueblo la agua que Él necesita. En síntesis, hermano, Éxodo 17 es el mensaje del Evangelio. El Dios de toda gracia recibió sobre sí mismo en la persona de Cristo, hermano, el golpe que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión. Quiero que vea, hermano, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Versículos del 1 al 4. 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en Éxodo 17? Entonces, hermano, fue el Señor Jesucristo como el ángel de Jehová que se colocó frente a la peña en Horeb para recibir de la vara de Moisés, hermano, y todo eso como preámbulo de lo que había de pasar un día en la cruz del Calvario, que había de recibir todo el peso de la ira de Dios que tu pecado y el mío merecían. Eso es lo que está pasando. El Señor colocándose allí como el ángel de Jehová, hermano, y todo esto para mostrar lo que un día iba a suceder. Que nosotros, hermano, hoy pudiéramos ser liberados por causa de su muerte en la cruz. Que los creyentes, hermanos, somos saciados con el agua de salvación. Por eso podemos pensar, hermano, no fue casualidad que cuando Jesucristo muere y le entierran en su costado saliera sangre y agua. Eso no es casualidad. ¿Recuerdan ustedes la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en Juan capítulo 4? ¿Recuerdan ese evento, hermanos? ¿Qué le dice el Señor? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, hermano, esta mujer comprendió lo que el Señor estaba diciendo. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo, yo soy la verdadera roca del monte Horeb. Y cuando sea golpeado en la cruz del Calvario con la vara de la justicia de Dios, de mí saldrá un torrente de agua viva que sanará plenamente de sed a todo aquel que venga y beba por medio de la fe. Eso es lo que el Señor le está dando a conocer a esta mujer en este relato. Y en Juan capítulo 7, hermanos, Jesucristo se puso en pie en el último y gran día de la fiesta en el templo y clamó a gran voz y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venga, dice el Señor, y beban de este manantial. Yo soy la peña en Horeb. Yo soy la peña en Horeb. Y los israelitas, hermanos, en su insolencia se preguntaron a Moisés en el desierto, ¿está Jehová entre nosotros o no? Y la respuesta, ¿cuál sería, hermano, a esa pregunta? Sí, Jehová está en medio de ustedes de una forma que ustedes no se la pueden ni imaginar. Dios está en medio de ustedes, no solo está en medio de ellos, hermanos, sino que está en el lugar de ellos soportando todo el castigo que ellos merecían por su pecado y su insolencia. Esa es la gran historia que se revela a través de toda la Biblia, hermano. El hombre ha pecado contra Dios. El hombre se ha rebelado contra la autoridad de Dios, yendo en contra de toda evidencia, y está la rebelión del mundo entero, hermano, que no existe una sola persona que no pueda ser señalada, no existe ni tan siquiera una persona que pueda ser señalada como justa y buena, dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desvanecieron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno, hermano. Pero en vez de dejar a la humanidad en esa terrible condición, hermano, el Dios de toda gracia, el Dios de toda bondad, el Dios realmente de un amor incomprensible, hermano, diseñó un plan de salvación del cual, hermano, pudiéramos ser perdonados sin pasar por alto su justicia. Sin pasar por alto su justicia. Cristo se hizo hombre, hermano, y tomó nuestro lugar en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos años más tarde, hermano, estando a punto de entrar ya a la tierra prometida, ocurrió un incidente similar al de Éxodo 17. Encontramos en número 22. Dios le dice a Moisés que le hable a la peña. Pero Moisés, en su enojo, hermano,
Él golpea la peña 2 veces y solo tenía que limitarse a hablarle a la roca sin golpearla. Pero Moisés estaba tan enojado contra el pueblo, hermano, que golpeó 2 veces la roca con su vara. Y aunque salió agua de nuevo, hermano, para saciar al pueblo, por causa de ese pecado no le fue permitido entrar a tierra prometida. Y alguien pudiera pensar, ¿qué tan grave fue ese pecado? ¿Qué tan grave fue ese pecado de Moisés después de haber aguantado tanto a este pueblo por 40 años para ser castigado de ese modo? ¿Qué tan grave? Hermano, el pecado de Moisés fue sumamente grave. ¿Recuerdan lo que nos arroja la revelación progresiva de 1 Corintios 10? Que la roca es Cristo. Y la roca que es Cristo habría de ser golpeada una sola vez en la cruz y para siempre. No 2 veces, no 2 veces, una sola vez en la cruz. Y el autor de Hebreos dice que Cristo, hermano, en Hebreos 10, que con una sola ofrenda de su propia vida hizo perfecta para siempre a los santificados. Entonces Moisés, hermano, golpea 2 veces la roca y por eso no le es permitido, porque Cristo una sola vez, un solo sacrificio, hermano, por los pecados. Y esto es lo que estaba pasando allí. Y el versículo 7 dice que aquel lugar se llamó Masai y Meriba, por la contienda, hermano, y la disputa y la rencilla. El incidente, hermano, que pasó en ese momento se volvió como algo proverbial. Es como un proverbio, como el acontecimiento en Meriba. Salmos 95, 7 al 8. Vea lo que dice. Salmo 95, versículos 7 al 8. Para que vean cómo lo usaban, hermanos, como ese momento. Salmo 95, 7 al 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me intentaron vuestro padre, me probaron y vieron mis obras. También lo cita el escritor de Hebreos, hermano, en capítulo 3, versículo 15. Oh, si hoy escuchareis su palabra, o si escuchareis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres y vieron mis obras durante 40 años. Hermano, la lección es bastante clara. Y vemos cómo se usa como este proverbio. Persistir, hermano, en esta clase de incredulidad solo podía resultar en la pérdida de la bendición divina. O para decirlo de otra manera, si se negaban a creer en el poder de Dios, vagarían, hermanos, en el desierto. Y podemos decir de que ellos tenían todas las razones para creer, pero no lo hicieron. Tenían todas las razones para creer, pero no lo hicieron. ¿Y usted cree que nosotros, hermanos, tenemos todas las razones para creer? Aún viendo todo esto, sí, tenemos todas las razones para creer. Pero muchas veces no creemos en el Señor. Muchas veces, hermanos, dudamos del Señor. Me ha pasado personalmente. Pero debemos de creer en el Señor. Ese acontecimiento, hermano, es un recordatorio de la desobediencia de Israel. Más tarde, hermano, Moisés instruía a la nueva generación diciendo en Deuteronomio 6:16, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masás. Y años después, como lo vimos, el salmista, hermano, usó ese acontecimiento en Refidim para amonestar a sus oyentes en el Salmo 95. Hermanos, el pueblo se comportaba de tal manera que le pedía a Dios demostrar una y otra vez, Señor, demuéstranos que tú eres un mejor y más poderoso rey que Faraón. Señor, demuéstranos que tú eres mejor
que nos vas a tratar mejor de que como estábamos allá en Egipto. Que tú eres más misericordioso que Faraón. O algo así, hermanos, como reservarse el derecho a decir, hermanos, que si se quedaban con el Señor o con el Faraón. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con el Señor o con el Faraón? En otras palabras, la historia y el progreso de la rebelión bíblica, hermanos, usa el evento en Refidín para ejemplificar las características más básicas del enfrentamiento de los seres humanos contra Dios. Por esa forma fueron recordados y se sigue usando, hermano, como ese ejemplo. Se sigue usando como ese ejemplo. Y yo me pongo a pensar en algo y yo es cómo va a ser recordado Víctor cuando parta de este mundo. Como aquel que se pasaba quejando, que no confiaba en el Señor. Hermano, ellos estaban dudando de su pueblo, del Señor y su derecho soberano sobre ellos. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos que considerar también nuestro comportamiento a la luz de las Escrituras, a la luz del Evangelio, para que nos recuerden como verdaderos hijos de Dios. Porque lo que hemos sido regenerados por el Señor, hermano, por la gracia de Cristo, no podemos renunciar, hermano, de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Como lo dice Pablo en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que te comportes como es digno del Evangelio de Cristo. Y esto lanza la idea, hermano, transmite la idea de vivir de acuerdo a un comportamiento correcto, representado con todo honor a nuestro Señor Jesucristo, representando, hermano, con todo honor a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo representó, hermano, con todo honor a Dios el Padre estando aquí en la tierra. La gente ya no puede ver a Cristo. Pero Juan dice en su carta, primera carta de Juan, que Cristo puede ser visto a través de la vida de los creyentes. Entonces estamos llamados a representar con todo honor a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y solo Él satisface nuestros corazones. Consideremos, hermanos, cuál ha estado siendo nuestro comportamiento. Veámoslo a la luz de la Escritura. Cómo yo me he estado comportando en esos momentos de escasez. Aunque he visto la mano del Señor muchos años. Y la vamos a seguir viendo. Y van a seguir viniendo momentos de escasez. Van a seguir viniendo momentos de prueba. Pero cómo yo reacciono en ese momento. A pesar de ver tanta la providencia del Señor. Hermanos, ¿qué hemos visto en esta mañana? Vimos dos maneras que te ayudarán a evaluar si estás confiando en la provisión de Dios en tu vida, a fin de que aprendas a descansar en el Señor. Y esto lo vimos a través de dos reacciones, hermano. Una forma muy negativa, como ellos reaccionaron en desconfianza en Dios en tiempos de escasez, y otra muy positiva, hermano, la confianza en Dios en tiempos de escasez. Hermano, es muy importante que nosotros consideremos si estamos viviendo para la gloria de Cristo, aceptando su voluntad en todo, porque Él tiene control de todos los acontecimientos de nuestro alrededor. No podemos negar eso, no podemos negarlo. La palabra del Señor dice de que ni un pajarillo cae a tierra si no es su voluntad. No podemos negar que el Señor está controlando los eventos de nuestra vida. Hermano, no podemos negar que el Dios soberano, hermano, aquel que ni tan siquiera por una milésima de segundo ha perdido el control sobre su creación, que no está en control de lo que nosotros estamos pasando. No podemos negar eso. Que no nos pase como a Israel, que pasó su peregrinaje los 40 años en el desierto quejándose, dejando un antecedente pecaminoso, malvado, esclavizado al orgullo y la prepotencia, hermano. Que no nos pase como a Israel, que pasemos nuestro peregrinaje aquí en la tierra, hermano, quejándonos, desconfiando del Señor, desconfiando de su providencia, desconfiando de su absoluto control. Que no nos pase así, amada iglesia. Por lo tanto, hermanos, consideremos y analicemos nuestro comportamiento a la luz de la palabra.
y vivamos solo para Cristo. Renunciemos de inmediato, hermano, cuando se presente cualquier manifestación pecaminosa que se refleje en la práctica de nuestro andar diario, hermano. Porque Cristo debe ser nuestra satisfacción, Él debe ser suficiente, porque Él ha prometido estar con nosotros, hermano. El Evangelio de Juan dice en el 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Confía, hijo mío, yo he vencido al mundo. Ten paz en mí, ten paz. Descansa en mí. Qué hermoso, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a disfrutar de esa confianza. Tengan paz. Que no se extinga esa paz en medio de las pruebas, en medio de los conflictos, en medio de los sufrimientos, hermano. E incluso que no se rinda que no se termine y extinga esa paz, hermano, aún en medio de la muerte. Porque ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Angustia, tribulación. Nada, hermano, que no se extinga esa paz. Que el soberano Dios, hermano, está en control, porque Él está en control de todas las cosas. Si hay alguien aquí que todavía no es creyente, yo le diría, estimado amigo, si tú estás en esta mañana, solamente el Evangelio de Cristo puede hacer la salvación, la obra de salvación en tu corazón, para que puedas salir de esa condición pecaminosa que te condena ante los ojos de Jehová. Te invitamos a que reconozca la fuente de esa gracia de salvación y puedas venir y beber de ella. Cualquiera que bebiese de esta agua no tendrá sed jamás. Más que, hermanos, no tendrá sed jamás. Si tú has sido amigo de alguien que está aquí y no has bebido de la fuente de esa agua, todavía está abierta. Puedes venir y beber de la fuente que es Cristo. Solo el Evangelio de Cristo puede darte ese gran beneficio, porque Cristo es la fuente inagotable que el mundo entero necesita y que tú estás necesitando en tu vida. Ese es el mayor regalo que puedes obtener para toda la eternidad. Te invito a que cada día, hermano, nuestro Señor Jesucristo, que busques al Señor que se está llamando para la salvación, que no dudes rendirte a Él como el único y suficiente Salvador. Yo te pregunto, ¿quieres de esa agua? ¿Quieres del agua de vida eterna en este momento? Recuerda, si tú no eres creyente, hoy puedes empezar a disfrutar de vida eterna y las bendiciones que solo Cristo puede dar a diario. Nosotros, amada iglesia, sigamos honrando al Señor y confiando en su providencia. Sigamos descansando en Él, que Él está en control de todos los eventos y todo lo que pueda pasar alrededor. Y qué maravilloso saber de que Cristo, hermano, sufrió todo el castigo que nuestro pecado merecía. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite poder recordar tu palabra. Reconocemos, Señor, que hemos caído muchas veces en el pecado del olvido. Hemos olvidado el favor tuyo en tiempos pasados. Muchas veces nos encontramos solo en la situación presente y nos quejamos. Caemos en murmuración, en desconfianza. Dudamos, Dios, muchas veces de que tú puedas estar en control de nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que nos perdones. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir para ti. Ayúdanos, Dios, a poder confiar en ti, que nuestra fe, Señor, pueda estar anclada en ti en los momentos de dificultad. Que no podamos dudar, Dios, de tu provisión y de tu cuidado para con nosotros. Rogamos, Padre, para que juntos nos podamos seguir estimulando, Señor, a la confianza y dependencia de ti. Sabiendo, Padre, de que tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Tú gobiernas sobre toda tu creación, Señor, y aún debajo de la tierra tú gobiernas. Tú eres
el Rey soberano. Gracias, Padre, por este momento. Cristo Jesús, nuestro Salvador, en Él oramos. Amén.